De nuevo, estamos en estos espacios de videopodcast que compartimos con Lisa Smith. Buenos días, hola, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estamos todas las personas que nos están escuchando? Muy bien. Lo cierto es que en Hablemos de sexualidad, la verdad es que no hay trampa ni cartón. Lo dice el propio título, Hablemos de sexualidad. Por lo tanto, aquí ya está, vamos a decir, todo dicho, ¿no? Bueno, no está todo dicho, porque si no, no haríamos estos videopodcasts. Creo que es importante el que demos a entender la idea de que aquí se habla para aprender, para formar, para que a veces incluso resolvamos dudas, para que pueda tener utilidad. Y yo creo que lo estamos consiguiendo espacio tras espacio. Hoy proponías, Lisa, el que en este nuevo capítulo hablemos del autoerotismo. Es una palabra, me parece bonita, pero autoerotismo es masturbación. ¿De qué estamos hablando exactamente? Correcto, son las diversas formas de exploración y estimulación personal. La más conocida, ¿vale? La práctica autoerótica más conocida es la masturbación, correcto, pero hay que ampliar la mirada, ¿no? También está el uso de juguetes sexuales, las fantasías, la autoexploración, que lo que hace es que aumentas tu conocimiento y sensibilidad corporal. De hecho, puedes desarrollar tu mapa del placer, ¿vale? Que esto es bastante importante para descentralizar el coito, no solamente ser genitalista, sino también un poquito de paseo, ¿no? Que son las formas de goce que luego lo explicaremos. También exploración sensorial, prácticas que involucran música, baile o sensaciones corporales, duchas calientes, masajes, es decir, el autoerotismo va un poquito más allá de lo que concibimos como masturbación como tal. Ujú. De hecho, perdón. No, sigue, por favor. De hecho, esta palabra, el autoerotismo, la acuñó en 1910 Havelock Ellis, un sexólogo británico, que después desarrolló además Sigmund Freud en su teoría esta del psicoanálisis, sobre todo desde las infancias, ¿no? Destacar que aunque esta gente haya acuñado estos términos, esto ha existido desde muchísimo tiempo atrás, ¿vale? Los griegos, egipcios, y hay un montón de escritos, dibujos, en las arquitecturas incluso se pueden ver si los visitas, sobre todo en Egipto. Es decir, hay muchísimas culturas en las que ya hablan en tiempos más atrás de todo esto, pero se acuñó científicamente en estas épocas, siglo XIX, XX, por ahí nos movemos. Ujú. Entonces, no es algo que nos tenga que venir de nuevo. Y sin embargo, cuando hablamos de tema de sexualidad, si hablamos muchas veces de tapujos o de tabús, todavía hoy en día, todo lo que hace referencia a esta cuestión parecen bastante, no sé, opacas. Mm. Sobre todo porque en las infancias, por ejemplo, choca bastante, los padres siempre se preocupan, ¿no? Las familias se preocupan. Esto está bien, no está bien, es normal, no volvemos al concepto que a mí no me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, se dice mucho en las casas. Es decir, hay que entender que en las infancias, a partir de los 4 meses, vamos a un poquito a recordar, ¿vale? Nuestros hijos e hijas cuando eran pequeñitos, se descubrían el codo, la mano, se chupan, ¿verdad? El codo, la mano, buscan estas sensaciones que les gustan, ¿sí? Que les dan placer, pero no es un placer adulto. Hay que discernir un poco las miradas, no desde una mirada adulta, sino desde una mirada desde la infancia, ¿vale? Ellos buscan los que le gustan, igual que si tú pellizcaras, también evidentemente llora un bebé, ¿no? Pues ellos saben ya lo que está bien, no es lo que está bien, sino lo que le perciben como placer o no, displacer, ¿vale? Entonces a partir de ahí se van construyendo un momento importante para ellos es la retirada de los pañales, porque de pronto esa genitalidad queda expuesta y dicen, ostras, aquí tengo algo más, ¿no? Que no habían descubierto o no estaban tan en ese autoconcepto asentado, ¿vale? Porque no tenían tanto tiempo de exposición con esta parte corporal. A partir de esa fecha ya sí. Y hasta los 6 años pues es un poco ese estímulo-respuesta, ¿vale? Que van buscando porque les gusta. En eso reconocen y construyen su autoestima también, su autoconcepto y su autoimagen, aunque parezca que no, sí. De hecho, es un placer sensorial, ¿no? Que hace un abanico de recuerdos de satisfacción, de bienestar, de placer e incluso también de displacer. Con lo cual ya empiezan a discernir lo que les gusta, lo que no. Y eso es importante, ¿no? Hasta los 6 añitos, más o menos. Luego, claro, viene la adolescencia, a partir de los 6 añitos ya no lo hacen tanto de forma espontánea. También es verdad que las familias ya se involucran bastante y depende de los valores, religión, cultura, etc., que hemos hablado en otros video podcast, pues
les dicen que no, o que esto no está bien, ¿no? O lo que sea. Y entonces ellos aprenden ya que esos espacios no pueden, esos momentos no pueden ser en espacios públicos, sino que ya más a la intimidad, o muchos aprenden ya a no hacer o disminuyen esas prácticas, ¿no? En la adolescencia hay otra vez ese puff para arriba, ¿no? Hormonal, porque se despierta la respuesta sexual, acordémonos la respuesta sexual de deseo, excitación, meseta, orgasmo, resolución, esas 4 fases, ellos empiezan a reconocerla, a sentirla. Ya no es un estímulo-respuesta, sino que también se suma a todo ese proceso el deseo, las fantasías, las imágenes, lo que está bien y lo que es no, ¿no? Los valores, la culpa, si alguna religión pues en ello también incide, y también las redes sociales, cómo no, ¿no? Que también lo hemos estado hablando, que también hace esa incidencia. Entonces, claro, todo esto, ¿qué es lo que es importante? Entender que es un proceso natural, que no es nada, que hay muchos mitos y estigmas con respecto a la autoerótica en muchísimas familias. Entonces, claro, en este momento lo que destacaría son los límites, es decir, establecer desde muy chiquitos los límites que cada familia considere, ¿no? El dónde pueden realizar estas prácticas, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Acordar en la habitación o en el baño zonas de intimidad. El concepto de la intimidad vuelve aquí a coger importancia, ¿no? De que no pueden ser en lugares públicos. Esto también es un tema importante en personas con discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual, que esto les cuesta todavía muchísimo más, porque ellos no tienen esa capacidad del deseo, de las fantasías, lo que hemos dicho que las personas sin discapacidad tienen, ellos se quedan en estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Con lo cual es mucho más difícil, ¿vale?, hacerles hincapié en estas zonas de intimidad, en el cuándo, por ejemplo, también es importante, ¿no? Mañana, tarde, noche, cuándo durante el día pueden realizar esas prácticas o no, acompañarles, ¿no? Dentro de los límites, ¿no? El cómo, es decir, intentar, siempre que se habla de sexualidad en las casas, estás protegiendo a ese menor. Entonces, si tienes una comunicación abierta y asertiva y en esa casa, en esa familia se habla de sexualidad, van a aprender qué prácticas son correctas, que no vayan contra, ¿no?, su bienestar físico, ¿no? Porque hoy en día con las redes sociales se ven tantas prácticas tan violentas que se tienen que acompañar estas cosas también. Nos dé una úlcera, si hablamos de estos temas en casa, que muchos dirán, uy, a mí se me remueven las entrañas Que sí, que saldrá. estas situaciones, ¿no? Porque yo lo entiendo, que hay muchas familias me vienen y me dicen, Lisa, es que yo no puedo hablar de estos temas, que yo por dentro se me, buf, lo entiendo. Pero es lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? En otros videopodcasts. Bueno, yo creo que dentro de lo que es un poco la historia de la humanidad reciente, no hay que irse muy lejos. A veces también la cultura o el entorno puede ser muy limitante de poner barreras hacia lo que es el placer o el autoplacer. En casos, por ejemplo, pienso en determinadas culturas la oblación femenina, que es como el extirpar el placer, o las frases aquellas de, bueno, si te masturbas, te quedarás calvo, ¿no? Te están poniendo un poco O ciego, en las, o o ciego, ciego. o ciego, ¿no? Eso es muy típico, sí. A ver, claro, quiero destacar algo, que es que hacemos tanta apología de la diversidad hoy en día, que también quiero hacer hincapié en la diversidad religiosa y en que todo se tiene que respetar. Y en el que yo entiendo que hay muchas familias en valores que no quieren participar de una práctica así o no está de acuerdo con la autoerótica, ¿no? Entonces, pues bueno, todo se tiene que respetar, todas las perspectivas. Sí que es verdad que recomiendo hablar de sexualidad siempre, de que aprender que el cuerpo es de uno, estás protegiendo contra abusos y estás protegiendo a ese menor. Aprender a que tome decisiones, a la intimidad también protege. Los límites, evidentemente, protegen, el que esa persona sepa decir que no. Si uno tiene una autoerótica sana y va poquito a poquito descubriéndose, evidentemente sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Estás descubriéndote a ti mismo. Es lo que decíamos al principio y todo en el primer video podcast. Si tú no aprendes a conocerte, a saber fisiológicamente cómo funcionas, cómo es tu anatomía, cómo es tu respuesta, cómo es tu placer o tus placeres corporales, porque hay que un poco ampliar esa mirada, no vas a poder aceptarte. Y si no te conoces y no te aceptas, no vas a poder expresarte en libertad o ser una persona feliz, ¿no? Sexualmente o de persona, ¿no? Porque la sexualidad no solamente es a nivel físico, también es mental, emocional, es decir, acompañamos en muchas áreas
que se ven afectadas si no lo estás. Entonces, claro, yo siempre recomiendo que sí se hable, pero entiendo que estos valores establecidos se tengan que respetar, que entiendo que no, que muchas personas se ven juzgadas, muchas familias se sienten juzgadas ante estas conversaciones. Hay que un poco sacar esto, ¿no? Desmigajar, dar más tiempo a estas familias que lo necesitan. Educación sexual integral para ellas también, porque necesitan escucharlo. Si bien después les cueste más llevar, ¿no?, estas miradas más amplias o acompañar a sus hijos e hijas, bueno, darle más tiempo y darle educación sexual integral, pues acompaña a que entiendan un poquito o abran un poco esas miradas, ¿no? Y dentro de las personas con discapacidad, a las familias, yo les diría no infantilizarlas a esas personas, porque tienen 30 años y siguen viéndolas como sus niños, sus niñas, las autoprotegen mucho. Entonces hay que intentar que estas familias crezcan con esas personitas con discapacidad y que también vean que tienen esas necesidades por cumplir, ¿no? O sea, por satisfacer, o sea, también por acompañar, que a veces no se hace. Pero bueno, entiendo que hay que acompañar, que hay que dar más tiempo, y bueno, y respetar cada decisión de cada familia, porque eso es así. O sea, uno puede plantear muchas cosas, pero también es verdad que las familias pues tienen el último, ¿no? En ese sentido, ¿tú qué opinas? Bueno, ciertamente el respeto tiene que estar en todos los momentos y estos momentos particularmente, y la comunicación también. Bien partiendo de que la información, si tenemos información y comunicación, tenemos unas herramientas muy válidas para poder construir a partir de aquí. Lo contrario, evidentemente, pues va a ser el riesgo de dejarnos mal asesorar o el seguir un poco dentro de lo que son las preguntas no resueltas, ¿no? O las dudas a las que no sabemos bien cómo hacer. Antes habías hecho referencia a el mapa del placer. ¿Cómo se traza un mapa del placer? Con tiempo y con dedicación y con comunicación. Si se traza un mapa del placer en autoerotismo con uno mismo, ¿vale? Em, Meditar previamente, tener tus respiraciones, tener ese tiempo para ti, yo creo que es esencial construir una intimidad de calidad. Y eso, fíjate, es súper, eso ya es, vamos, rizar el rizo, ¿no? Porque si uno no tiene tiempo para nada uno mismo, imagínate construir una intimidad de calidad. Qué bombazo acabo de lanzar sin darme cuenta ya en el discurso. Pero es verdad, es decir, tienes que tener ese momento planeado, que no tengas esa influencia de la familia o de las responsabilidades en la familia, ni del trabajo, que puedas dedicártelo a ti. Y no se trata de solo una manipulación genital, sino precisamente al contrario, reconocer o descubrirte a ti mismo, a ti misma, esas partes corporales que te gustan, que puedes tener más sensibilidad, pues también además ampliar el concepto del placer, lo que hemos dicho, ¿no? A través de la música, a través de los masajes, del baño caliente, de los sentidos, el olfato, el gusto, el oído, es decir, placer más allá de esa genitalidad. Estamos muy acostumbrados a que en el modelo del goce estemos siempre en un modelo del goce genitalista y finalista. ¿Qué significa? Pues basado en los genitales y que el objetivo sea el orgasmo, ¿no? Y creo que tenemos que ampliar esos modelos de goce hacia el global, que es todo el cuerpo, con el mapa del placer, con esa construcción, y el modelo de paseo, que significa que disfrutas el camino, que tu finalidad no es el orgasmo, ¿vale? Sino disfrutar ese momento de placer, tanto con uno mismo, el self-sex, ¿no? Como en pareja, ¿no? El mapa del placer también se puede construir en pareja, es muy bonito. Es una actividad que os invito a hacer y es muy divertida. Además. A veces hablamos de los pequeños placeres de la vida. Bueno, esos pequeños placeres también los tenemos que tener presentes, no tenemos que incorporar ni, bueno, no únicamente tener en cuenta el fin, sino ciertamente todo lo que lo acompaña hasta llegar, ¿no? Correcto, el camino, porque además muchas personas pues no llegan al orgasmo o no pueden o han pasado también procesos oncológicos, procesos de salud determinados que les impiden, ¿no? Todo esto. Entonces, pues aprenden, precisamente a veces aprendes situaciones cuando no las tienes, cuando careces de ellas, ¿no? Es algo muy difícil aprenderlas cuando tienes todo.
Cuando tu cuerpo te responde en todo, es mucho más difícil ampliar esa mirada, ¿no? Cuando tiene una necesidad, es cuando te esfuerzas a llegar a otros caminos, ¿no? Por desgracia es así, el ser humano es así y se construye de esta manera. Yo invito a que intentemos hacer el esfuerzo a construir esa otra visión o capacidad del placer y de las prácticas eróticas que creo que son mucho más amplias de lo que estamos acostumbrados durante tantos años y décadas a percibir, ¿no? Ujú. Además, ¿Alguna consideración que tengamos que hacer que diferencie claramente lo que estamos comentando por género? Es decir, ¿es muy diferente el hombre respecto a la mujer en este sentido? a ver, evidentemente funcionan de manera diferente fisiológicamente, anatómicamente. Con respecto a los placeres, yo diría que no, yo diría que es la persona, el foco tiene que ir en la persona más que en el sexo. Em, reconocer que, por ejemplo, cuando tu identidad está definida, tus límites los tienes claros, eso es importante. Cómo podemos fijar esa identidad y definirla sexualmente, precisamente la autoerótica ayuda mucho. El que tú conozcas tu cuerpo aumenta las experiencias positivas, tienes un mejor aprendizaje sobre ti mismo, una mayor adaptabilidad a las situaciones y más capacidad de enfrentar a cambios. Y ahora dirás, pero ¿por qué dices todo esto? Porque nos olvidamos de que todo funciona a través del cerebro, ¿vale? O sea, cualquier inicio de respuesta sexual humana empieza con el cerebro. Como hablamos de que empieza en la pubertad y la adolescencia, se activa con la glándula pituitaria y el hipotálamo cerebro, con lo cual también todo lo que es el deseo y demás. Entonces, claro, cuando tú anticipas ese placer sexual, ¿no? Estás activando ya la corteza prefrontal con la dopamina, hormona, ¿no? Y esto hace que, claro, tú puedas tener una respuesta a la planificación a largo plazo y toma de decisiones correctas, con lo cual estás ya haciendo que en un futuro puedas resolver problemas complejos y desafíos futuros. Fíjate lo que hace todo el sexo en realidad, self-sex o en compañía, ¿no? También activas el hipotálamo, evidentemente, con todas las hormonas que empiezan a fluir con estos actos o prácticas sexuales, ¿no? Con la activación de la oxitocina, vasopresina, noradrenalina, serotonina, todo esto fomenta la conexión emocional, modula el estrés, la ansiedad. Te estoy diciendo ya cosas positivas con respecto al autoerotismo, ¿no? Y no hay que olvidar la plasticidad cerebral, con lo cual esa capacidad de organizarse y de crear conexiones nuevas, pues aumenta con estas experiencias positivas, ¿no? Y a la vez también disciernes lo que no te gusta, que eso también es importante, no solo el placer, sino también el displacer, ¿no? Por evitar pues mira, precisamente en las prácticas, pues bueno, de relaciones en pareja, ¿no? Intentar fomentar aquellas cosas que sí te gustan, ¿no? Porque en el adulto, para mí me toca en el adulto, no siempre tenemos la misma sexualidad. Evidentemente, hemos hablado ya en otras ocasiones que la sexualidad es transformadora, se cambia a lo largo de todas las etapas de la vida, te va acompañando y tú tienes que ser, pues, como el bambú, ¿no? Flexible ante esos cambios. Y un cambio importante que sí destacaría por sexo, porque no puede el hombre, ¿vale? Es cuando uno da luz. Cuando tienes un posparto, sí que creo que es un cambio bastante importante en la sexualidad femenina, porque ahí te cambia mucho todo, reestructuras cerebralmente muchos puentes, se crean muchas conexiones nuevas y a la vez, a veces no se dan los tiempos que tocan en la vuelta a estas relaciones sexuales o nos dicen desde la ginecología, o sea, desde los médicos, ¿no? Desde las consultas, cuando estamos ahí, que bueno, la típica respuesta que todavía se da hoy en día de la cuarentena y ya está, y después puedes activarte. Quiero lanzar un mensaje a todas las mujeres que me están escuchando, que por favor no hagan caso a eso. Eso de la cuarentena es cada persona de manera individual diferente, cada mujer tiene sus tiempos, cada mujer tiene que adaptarse a esas nuevas situaciones. Y claro, si uno inicia muy pronto y no se escucha el cuerpo ni sus emociones, ni pone límites a ella misma y a la pareja, ¿vale? Pues pueden aparecer las dispareunias, ¿no? Que es el dolor durante las relaciones sexuales, o incluso los vaginismos, que son esas contracciones musculares de todo el suelo pélvico que se ha visto afectado en un posparto. Entonces, todo esto dificulta, evidentemente, la autoerótica de esa persona y de la pareja, ¿no? Entonces, eso sí que quería lanzarlo, quería lanzarlo porque creo que seguramente nos escucharán muchas mujeres en ese momento de su etapa de la vida, que creo que es importante destacar. Mm,
Yo No sé si tengo, quieres. Sí, no, sí, yo tengo muchas, muchas preguntas. A veces, como dime, estamos dime. hablando del autoerotismo y estamos Sí. hablando, en definitiva, de lo que es la búsqueda del autoplacer, en muchas ocasiones me imagino que hay gente que se debe sentir un poco analfabeto. Lo digo porque le deben hablar de punto G y dice, bueno, ni el A, ni el B, ni el C, ni el D, tengo claro qué son, ¿no? Y todavía tengo que encontrar el G. Hay mucha gente que ni lo encuentra ni sabe por dónde empezar. Ese tipo de cuestiones quizás tampoco no hay un manual que nos pueda ir indicando. Y hay mucho de autoaprendizaje que es muy importante en este camino, ¿no? Bueno, decir a esto que acabas de decir que, yo sinceramente no creo precisamente en esos puntos con esos nombres y apellidos, o sea, punto G, punto yo sinceramente no creo en eso, y no os lo puedo explicar ahora porque ahora no tengo el anatómico, así que os lo dejo pendiente para la próxima, Bien. pero precisamente es por la situación del clítoris en la vagina, en la parte interna, ¿vale? Hay una parte que se expone externa, que todo el mundo ve el clítoris, el puntito, el botón, ¿vale? El timbre de la puerta, como yo digo, ¿vale? Por cierto, llamar siempre antes de entrar, ¿eh? Es un consejo para todos los que nos están escuchando. Entonces, claro, la estructura interna, ¿vale? Es mucho mayor que la que vemos, ¿sí? Y esa estructura interna envuelve todo lo que es el canal de la vagina, ¿vale? Por dentro. Si uno estimula la parte interna, estás topando con esas estructuras que pertenecen al clítoris también, con lo cual son inervaciones nerviosas del propio clítoris, pero en la parte interna. Entonces, lo que se llama punto G no deja de ser el clítoris en la parte interna. Entonces yo no lo llamaría otros puntos o otros nombres, sino es que estamos hablando de lo mismo, es el clítoris. Lo que pasa que está situado, es un punto en concreto en el que las inervaciones nerviosas pues están más a flor de, más sensibles. Pero no deja ser de que a lo mejor leáis en Google o en alguna zona que está en un lugar determinado y eso no es cierto y luego dijáis, bueno, pero a mi pareja cómo es que no se lo encuentro, porque cada persona tiene esas inervaciones nerviosas diferentes. Y no significa que todas las personas, todas las mujeres tengan ese punto en esa zona. De hecho, eso es lo que intentamos siempre, ¿no? Ampliar en la mirada, que nos hablan siempre de unos criterios, de unas cosas en concreto. Cada persona es un individuo único, con lo cual cada persona tiene esas inervaciones nerviosas pues colocadas a lo mejor más a la derecha, más a la izquierda, más superficial o más profundo. Eso es cuestión, precisamente por eso, de conocerse, de explorarse, solos o en pareja. Pero esos son los efectos positivos, precisamente, del autoerotismo. Es esa pues, relajación, bienestar que uno deja, ¿no? Es además, te da como seguridad en las relaciones sexuales también en pareja, ¿no? El conocerte y saber lo que te gusta y lo que no, poder expresar la comunicación, ¿no? Poder expresar a la pareja, porque ahí viene el otro hándicap. Uno puede conocerse estupendamente, pero dar el paso a decirle a la pareja lo que quieres o lo que no, ahí ya hay un gran debate, Luis, porque no toda la gente tiene esa capacidad de llegar a eso, ¿no? Ujú. Y este El, es muy importante porque si eres capaz de saber, primero, qué es lo que te gusta y qué es lo que no, si segundo, eres capaz de compartirlo, darlo a entender, bueno, puede fluir muy diferente en lo que vaya a ser la relación después, ¿no? Y además, crónicamente, ¿no? Se acompañan mucho mejor. Esto que dicen, uy, las parejas largas, qué monótonas tienen que ser. Otro mito. Yo para mí otra cosa que ahí pues creo que habría que rascar y habría que invertir mucho tiempo, comunicación y presencia en esas personas que piensan así. Porque realmente si tienes estas cosas establecidas, es que es muy bonita la sexualidad en pareja crónicamente, porque te va acompañando en todos los procesos de la vida y esa vinculación que tienes con esa persona es única, trasciende ya hasta la palabra. ¿Cuántas parejas de muchos años se miran y ya no hace falta ni hablar? Tienen como, ¿no? La parte de comunicación ya mental entre una y otra. Eso es algo muy bonito. Y si además la acompañas no solamente en tu día a día, sino en la vida sexual, creo que se alcanzan otros placeres y otras dimensiones que otras parejas, pues a lo mejor que están más acostumbradas a el sexo espontáneo en fines de semana, pues no pueden llegar a construir, ni a identificar, ni a gozar, ¿vale? Ahí lo dejo también. Mm, Fortalecimiento del suelo pélvico también es otro de los factores positivos del autoerotismo, ¿vale? Y el autoconocimiento. Pero también tengo que hablar de los efectos negativos, ¿vale? Me sabe mal, pero Ah, también los hay, tiene, los hay. los hay. Los hay si se vuelve una conducta compulsiva, TOC,
¿vale? Sobre todo en personas con discapacidad se ve mucho, ¿vale? Se ve mucho que, claro, hacen estímulo-respuesta y, empiezan a tener esos TOC, ¿no? Al respecto. Y claro, para las familias o cuidadores, pues se vuelve un problema, se vuelve algo dificultoso. Además que afecta o puede afectar a los problemas de sueño, a problemas sexuales con disfunción de sensibilidad o para alcanzar el orgasmo, problemas emocionales porque se vuelven más ansiosos, irritables, ¿no? Hiperactivos. También decir que no solamente en personas con discapacidad intelectual, sino también en personas que tienen pues esa dependencia a la pornografía, que empiezan a tener un problema además, pues quizá de adicción a la pornografía, o redes sociales, OnlyFans y demás, con contenidos sexuales, evidentemente, ellos también pueden desarrollar este efecto compulsivo que puede esta práctica tener. Entonces era algo también a tener en cuenta. Y me gustaría finalizar en que insistir en que toda la magia la tiene el cerebro, en que el sexo moldea el cerebro. Quiero hacer hincapié en esto, en la plasticidad que tiene y la evolución cognitiva que tiene, en la que la vida sexual, tanto self-sex como en pareja, promueve la neurogénesis, que reorganiza las conexiones neuronales, potenciando la toma de decisiones y autocontrol. Quien quiera ampliar datos, que siempre doy información extra, Margolis et en 2017 es el estudio que podéis ampliar. Y os doy otro de más, que es de Kumar en Moham, 2020, que ellos son los estudios recientes que sugieren los efectos epigenéticos, alterando la expresión genética para futuras generaciones. Las personas que tienen un sexo sano, como decir, ¿no? Unas relaciones sexuales sanas que son capaces de moldear hasta a nivel epigenético para las próximas generaciones el cerebro. Creo que es algo grandioso y a tener en cuenta desde luego. Antes de irnos, siempre guardamos un recordatorio, creo que bastante interesante de saber cuál va a ser nuestro próximo capítulo. La próxima ocasión que hagamos video podcast, vamos a seguir abriendo campos de interés, siempre sobre sexualidad. ¿En qué habías pensado que podríamos hablar? Pues la próxima serán las influencias en el imaginario corporal, sobre todo importante en las infancias y adolescencias, que eso se construye en el imaginario corporal luego en la adultez. Así que ahí dejaremos el sexto video podcast para quienes nos quieran escuchar. Muy bien, perfecto. Nos vemos y nos reencontramos en estos entornos. Lisa, como siempre, muchas gracias y hasta entonces. Nada, un placer. Gracias a vosotros.